Xavier Horcajo, tenemos un gobierno de España, un gobierno Sánchez, que está sacando pecho por esos 19,7 millones de afiliados. Pero claro, tenemos que leer la letra pequeña. El gobierno no está descontando los más de 200.000 personas que siguen en ERTES o los 95.000 autónomos en cese de actividad, con lo cual estamos a niveles, o sea, no hemos mejorado con respecto al 2019, a pesar de lo que diga el gobierno. ¿Cómo valoras estos datos, Xavier? Vamos a hacer los datos FETEN, las cuentas del paro FETEN, no las que cuenta el gobierno. El gobierno saca pecho por datos del mes de octubre, donde aparecen como mejora del desempleo, 730 y tantos, lo cual es un poco ridículo. Hombre, es verdad que es el primer mes de octubre en el que la cifra del paro, aunque sea muy poco, sea ridículo, mejora. No había mejorado en octubre la cifra del paro desde el año 75. Pues se acuerdan ya de qué reloj llevaban entonces, ¿no? Bueno, pero eso es francamente ridículo. Hay que fijarse en algunos datos, sin lo cual no entenderemos en qué momento estamos en materia de desempleo. El primero es que baja la contratación y no sube la contratación. En el mes de octubre baja la contratación. Mal asunto. El gran asunto de todo esto es que, claro, vamos a ver, el gobierno intenta crear escenarios favorables y eso es hasta cierto punto legítimo, siempre y cuando no entre en contradicción con la verdad. En este caso entra en contradicción con la verdad. Se han preparado un escenario en el que hay subconjuntos de desempleados que no se suman. Y eso es lo que permite al gobierno decir que hay un paro registrado de solo 3.257.000 personas. Pero eso no es verdad. En realidad tenemos más de 4 millones, concretamente 4.083.875. Fíjense ustedes la diferencia. En términos de porcentaje es brutal, es brutal. ¿Y cómo se justifica que haya de matute 800, 900.000 parados, que lo son, pero que no constan como paros registrados según el gobierno? Bueno, pues miren, hay que hacer un desglose de algunos de esos subconjuntos a los que yo me refería antes, que no están en la contabilidad oficial del paro registrado. Por ejemplo, hay un capítulo caprichoso que se llama Otros no ocupados. Es decir, se les reconoce que no están ocupados, pero son otros, como si vinieran de otro planeta y de lo indique rígido, ¿verdad? Bueno, esos otros no ocupados son 240.000. 240.000 que están en un subconjunto que no suma. Bueno, oiga, luego discutiremos. Hay algunos que han dicho que están dispuestos a volver a trabajar, pero que tienen una disposición limitada. Eso no significa que estén ocupados, por lo tanto, están en paro. Esos son 301.000, 301.500. Están en el paro y han manifestado que volverían a trabajar pues, con un horario reducido, con otras necesidades, pero no son activos, por lo tanto están en el desempleo. Por lo tanto, habrá que registrarlos de una manera o de otra. Eso eleva el total de los parados, de forma simple y que todos podamos entender, a 3.798.000, a los que hay que añadir los que están en ERTES, que son exactamente, el gobierno, yo les reconozco que ha habido una bajada, pero como no, algún día tienen que acabar siendo ninguno o pocos. 190.710 nos quedan en ERTES. ¿Esos qué hacemos? ¿Trabajan? Dice, no. Bueno, pues entonces habrá que sumarlos a los desempleados, vamos, digo yo, o mantenerlos en un limbo, que es lo que pretende el gobierno, para que no nos afeen las cuentas del desempleo. Luego está un capítulo muy importante, los autónomos en cese de actividad. Coñé, si estás en cese de actividad es que no trabajas, o sí. ¿Les consentiría Hacienda presentar unas facturas a esos autónomos conforme han vuelto a la actividad si están declarados en cese de actividad? Dice, no. Bueno, pues entonces los tendrás que sumar tarde o temprano a tu lista del paro. Son 94.351. Lo cual, a los que hablábamos antes, total desempleados, que decíamos 3.798.000, hay que sumar los trabajadores que están en ERTE, 190.710, y los autónomos que están en cese de actividad. Es decir, que han notificado a Hacienda y a la Seguridad Social que no están activos, o si no están activos, pues están parados. Bien, son 94.351.
Y ahora llegamos ya al sumando definitivo. ¿Cuántos desempleados hay en España? 4.083.075. Es decir, si comparamos el antes y el después de la crisis, sería un análisis interesante, ¿no? Si comparamos octubre del 20 con octubre del 19, tenemos 79.409 desempleados más. Es decir, todo triunfalismo sobre las cifras del desempleo es una soberana memez, porque, vamos a ver, ojalá fuera como dice el gobierno, pero es que no es como dice el gobierno. Y entonces llegará un día, en diciembre, cuando se agote el test, cuando llegue alguien con más cabeza y con menos ganas de engañar, que diga, bueno, arriba 7, como se suele decir en las cartas, ¿no? Vamos a conocer qué es la verdad, porque cuando no mides con rigor el problema que tienes, nunca das con la solución. Aquí se trata de enmascarar unos datos terribles, 4.083.000. Y aquí viva la reforma laboral, y estamos hablando todo el día de Nadia Calviño y de Yolanda Díaz y tal, pero no hablamos de lo fundamental. Un país que más de 4 millones de desempleados, tiene un problema estructural que no tiene nadie en Europa, que no tiene nadie en el mundo, me atrevería a decir. Oye, y que exige medidas activas de recuperación, creo. Hablabas, Xavier, de la reforma laboral. Parecía en un principio que Pedro Sánchez pues, no estaba muy de acuerdo, ¿no?, con eso que proponía Yolanda Díaz, pero ahora ya parece que sí que quiere también derogar esa reforma laboral. Desde Europa pues, le han dicho que como derogue la reforma laboral pues, se va a meter un problema en España. Concretamente Holanda, Austria y otros 3 países más pues, han dicho que vetarán el rescate de la Unión Europea a España si se deroga tal reforma. Bueno, mira, estuvo hace unos días en Madrid Paolo Gentiloni, que es el comisario europeo de Economía, y lo dijo bien claramente. La reforma laboral, camino de mayor flexibilidad y menor rigidez, es una exigencia, y lo tenemos en Europa. Como hagan una desreforma laboral que vaya camino de la rigidez, de la influencia de los sindicatos en los contratos, de la injerencia del gobierno en si una empresa debe tener hasta un 15% de contratos temporales o no, eso es lo que pide Europa. Europa ha dejado clara su posición. Es lo que tú dices. Hay algunos países que, como se haga una contrarreforma laboral por tutarlo del Partido Popular para quedar bien con Unai Sordo y con José María Álvarez, y para estrechar el cuello de botella que tenemos en la contratación de la gente cuando quiere acceder al mercado de trabajo, Europa nos dirá no. Y tendremos problemas para la entrega de la pasta. Y Europa además añadió, Gentiloni, un adjetivo que he escuchado a Pedro Sánchez y parece que lo tiene mucho en cuenta. Tiene que ser por consenso. Es decir, con la aquiescencia de los señores empresarios, sea la COE más CEPIME, etc. Si no, a Europa no le va a valer y vamos a tener un serio problema para que nos den ese dinero comprometido como ayudas para salir de la dificultad en la que estamos. Al gobierno lo único que le preocupa es la semántica, es decir, si dice derogar o no dice derogar. Lo demás le importa poco porque Sánchez se arrodilla en cualquier confesionario, le da lo mismo el de Bildu, el de Esquerra, el de Comisiones o el que le imponga Podemos.